¿Qué tal la entrevista que te hicieron? Bien, bien, eso fue hace creo que 2 meses, casi 2 meses. Sí, Fue chévere. este, ¿Eh? bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Ya, Este, un saludo a todas las personas que se están uniendo ahora. Vamos a esperar unos 5 minutos aproximadamente para dar inicio con este evento. ¿Qué tal la entrevista que te hicieron? Otra vez un saludo a las personas que recién se acaban de unir. En breves minutos vamos a comenzar con el evento, así que no se despeguen. Bueno, entonces creo que ya podemos ir dando inicio a este evento. Sí. Eh, en primer lugar, darles la bienvenida a todas las personas que se han unido a este conversatorio virtual que busca ser un espacio de discusión y reflexión sobre el fenómeno de los desastres, temática que fue elegida como el dossier del próximo número de la revista. Mi nombre es Mauricio Guerrero y moderaré esta sesión. Desde el equipo de Entropía, consideramos que la pandemia del COVID-19 que atravesamos actualmente nos invita a pensar y reflexionar desde la antropología y disciplinas afines sobre el impacto de diversos tipos de desastres en la sociedad. Desde la antropología, un desastre es la manifestación de un proceso o evento histórico que involucra la incidencia de una serie de agentes potencialmente destructivos en una comunidad humana y que, a su vez, da lugar a una paralización parcial o total, o inclusive a su destrucción como tal. Aquel acontecimiento totalizante pone en evidencia a estos agentes socialmente determinados, culturales, tecnológicos, políticos y económicos, e imbricados entre sí. En este marco, extiendo la invitación a la comunidad universitaria a producir y enviar sus reseñas,
crónicas de campo, artículos y fotoreportajes relacionados a dicha temática. Estos podrán ser recibidos en el proceso de convocatoria de artículos que está muy próximo. Con la finalidad de aproximarnos a dicho fenómeno, en esta sesión nos acompañan 4 docentes de la especialidad de antropología de nuestra casa de estudios, quienes desde sus propios enfoques antropológicos nos brindarán un mayor y complejo análisis de los desastres. Los docentes a los que hago referencia, y asimismo, el orden que tendrá la ronda de ponentes es el siguiente: Rafael Mendoza, Carmen Young, Julio Portocarrero y Norma Correa. Con respecto a la dinámica del evento, cada ponente tendrá 20 minutos como máximo para dar sus comentarios. Una vez finalizada la intervención de cada ponente, se dará inicio a la ronda de preguntas. Las preguntas pueden ser dejadas en los comentarios de la transmisión en vivo a lo largo de la sesión. Nuestro equipo se encargará de seleccionar y condensar las dudas relacionadas al tema del conversatorio para así asegurar una rueda de preguntas completa y dinámica. Bueno, habiendo ya presentado este evento, creo que podemos comenzar con Rafael Mendoza. Rafael. Sí, perfecto. Empiezo entonces. Sí, Rafael, tienes 20 minutos. Listo. Bueno, en realidad primero quiero darle las gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Y yo lo que quiero hablar es de 2 cosas. Uno, qué cosa es la antropología de los desastres. Y 2, cómo la antropología de los desastres nos permite entender, nos da un marco para entender el COVID, ¿no? La pandemia. La pandemia puede entenderse desde múltiples perspectivas, ¿no? Es un fenómeno, un evento social, un fenómeno social multidimensional. Pero la antropología de los desastres te va a dar una mirada. Entonces, eso es básicamente lo que yo quiero hacer ahora. ¿Qué cosa es la antropología? ¿Qué es la antropología de los desastres? Bueno, en realidad no hay una sola definición de qué cosa es la antropología de los desastres ni qué cosa es un desastre. La palabra desastre se puede aplicar para muchas cosas, pero es algo importante que tenemos que tener claro es que un desastre en términos sociales no puede ser individual. O sea, una cosa individual no es considerado un desastre. Un desastre tiene que tener un carácter comunitario. Es decir, tiene que ser vivido, para que algo sea considerado un desastre, tiene que ser vivido por una comunidad. Puede ser vivido de maneras distintas. De hecho, lo más probable es que sea vivido de maneras distintas por distintos sectores de la sociedad, pero tiene que ser vivida, ¿no? Y tiene que ser considerado como un evento conjunto. ¿Tienen que haber muertos para algo que sea un desastre? No necesariamente. Un desplazamiento forzado de una comunidad puede ser considerado un desastre, ¿no? Un punto de quiebre dentro de la sociedad. Pero lo que hacen los desastres es, digamos, que desnudar la estructura de la sociedad, desnudar un montón de cosas dentro de la sociedad y confrontarnos con esas cosas, ¿no? Confrontarnos con inequidades dentro de la sociedad, confrontarnos con instituciones cómo funcionan, confrontarnos con también sentimientos básicos humanos, ¿no? Como es que es la muerte, que es el desarraigo, que es la pérdida del hogar, que es el duelo, que es el amor, que es la amistad, que es el sentimiento común, la identidad. Entonces, los desastres tienden a eso, a confrontarte con una serie de sentimientos, estructuras dentro de una sociedad. El desastre, entonces, es un evento social, ¿no? Es un humano. Si hay un desastre, tienen que implicar a seres humanos, porque si, digamos que hay un terremoto en una isla, pero no hay gente ahí, eso no es un desastre, eso simplemente fue un terremoto en una isla. Los desastres, bueno, implican personas, implican impactos en la sociedad, pueden ser causados por fuerzas naturales. Digamos, un terremoto es una fuerza natural que tiene un impacto en una población, en un asentamiento, pero también hay desastres que son causados directamente por los humanos. ¿Ya? Ejemplos: la explosión del reactor nuclear de Chernóbil en 1986, eso es un desastre causado por los humanos.
la explosión de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, que justamente estamos celebrando 75 años hace unos días, también es un desastre para las comunidades, ¿no? Para esas 2 comunidades, la de Hiroshima y Nagasaki. Y de hecho la antropología de los desastres los puede tratar así. O sea, los desastres son recordados por la gente. Una de las cosas que hay una percepción, ¿no? Hay, en el sentido comunitario, una percepción de que hubo un desastre. ¿Por qué? Porque el desastre tiende a tener una ruptura con la normalidad. O sea, generalmente se basa en una ruptura de la normalidad. Por eso la gente cuando habla de un desastre usa este término de volver a la normalidad, ¿no? O cuando eran normal las cosas, o cuando volverá todo a la normalidad. De hecho, es algo que nosotros estamos escuchando con bastante frecuencia ahora con la pandemia, ¿no? La gente habla del retorno a la normalidad o la nueva normalidad. Bueno, sea cualquiera de las dos, el mismo uso del lenguaje te muestra de que hubo una ruptura, una alteración a eso que nosotros llamamos normal. En ese sentido, los desastres no solamente son una ruptura, son experimentados por toda la comunidad y van a ser recordados. Son momentos hitos, son dentro de la construcción de tu identidad, dentro de la construcción de la memoria histórica de tu comunidad. Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas temporalmente por 2 bombas atómicas y son puntos de quiebre en esas comunidades, ¿no? Son lugares, se recuerda lo que pasó, se rememora todo el tiempo lo que pasó hace 75 años en Japón. Y eso suele ocurrir en los desastres, a menos que haya algún problema en la sociedad, pero los desastres son recordados. Ahora, si bien nosotros decimos que la gente dice que el desastre es una ruptura de la normalidad, ¿no? Esa es, digamos, la percepción que se tiene. Desde el punto de vista, digamos, académico, no necesariamente hay una ruptura de la normalidad. De hecho, puede llevar a conclusiones erróneas pensar de que es una ruptura de la normalidad. Porque el desastre, digamos que tiene raíces en la misma sociedad. Los eventos ocurren, ¿no? Las fuerzas naturales ocurren terremotos, ocurren tsunamis, ocurren muchas cosas, pero son los humanos quienes han ordenado el territorio de alguna forma. Son los humanos quienes han creado sus propias instituciones, son los humanos quienes han adaptado sus tecnologías al mundo en el que viven, y son de esa forma son los humanos los mismos que crean sus propias trampas, que crean las propias condiciones para que ocurra un desastre. No es que necesariamente que tengamos la culpa, no es necesariamente una cuestión de culpa, pero sí es los desastres ocurren en un evento, en un momento en el tiempo, que fue creado de alguna forma por una serie de circunstancias pasadas, ¿no? Por una estructura social. Por eso los desastres van a tener impactos diferentes. Impactan de una forma diferente a poblaciones que consideramos que son más vulnerables, o de repente a un barrio lo impacta de forma diferente, pero los impactos no son iguales. Y no son iguales porque hay unas condiciones previas. Entonces los desastres no necesariamente son rupturas, sino son más bien creados desde el pasado. Por ejemplo, el terremoto de Yungay de 1970, ¿no? Es el terremoto más el más terrible en términos de pérdida de vidas humanas en el Perú. El terremoto fue causado, hubo el terremoto, y el terremoto provocó que un pedazo del nevado del Huascarán se desprendiera, cayera sobre una laguna,
la laguna se desborde, eso creó un aluvión de tierra y de lodo que arrasó todo una parte de un valle, ¿no? Y en esa parte del valle había una ciudad que era Yungay. La ciudad fue básicamente totalmente tapada, casi todos los habitantes de la ciudad, casi todos, murieron. Pero fueron los humanos quienes decidieron asentarse ahí. ¿Por qué? Por una serie de razones, porque era un buen lugar, porque había tierras fértiles al costado, porque era un lugar de comercio, porque los humanos fueron los que estructuraron el patrón de asentamiento para toda la zona. Los humanos fueron los que, sabiendo de que, pues, y la gente sabía que podía haber un desplazamiento, podía haber un desborde de una laguna. Entonces los humanos tenían conciencia de eso. Entonces, bueno, y considerando lo de Yungay, justamente ese terremoto fue, la reconstrucción a partir de ese terremoto fue estudiado por un antropólogo norteamericano que se llamaba Anthony Oliver Smith, que escribió un libro que se llama La ciudad mártir, y ese es uno de los libros clásicos de antropología de los desastres. Otro ejemplo de decisiones humanas, la central nuclear de Chernóbil. Los humanos necesitamos energía para vivir, ¿no? O sea, la sociedad moderna necesita energía, la sociedad contemporánea necesita energía. ¿Qué hacemos? Hidroeléctricas, explotación petrolera, ¿no? Para conseguir petróleo y poder consumirlo. Centrales nucleares. Un buen grupo de países, una docena de países, las centrales nucleares son una alternativa para conseguir la energía que los países necesitan. Los soviéticos pensaron que la energía nuclear era bastante segura y empezaron a construir varias docenas de centrales nucleares. Y bueno, y por diversas razones, una tuvo un accidente, se recalentó, explotó y bueno, ocurrió el desastre de Chernóbil. Es un desastre, es causado por los humanos. O sea, ¿por qué los humanos decidieron construir una central nuclear? Porque necesitamos energía, porque necesitamos mantener nuestro nivel de vida, porque necesitamos electricidad, porque es parte ya de nuestra cotidianidad, porque es parte de nuestro sistema, ¿no? La gente no construyó un reactor nuclear así porque sí, no fue una ruptura de la normalidad, fue más bien una condición, un efecto de la modernidad, un efecto de nuestras necesidades. Igual la explotación petrolera, ¿no? El petróleo es necesario para mantener la vida moderna. Ya, pues entonces, claro, empiezan a hacer explotación petrolera por todos lados, ya sabemos lo que ocurre. En gas natural. En México, por ejemplo, en el 92, en Guadalajara, hubo una explosión también de gas natural en Guadalajara, en un barrio, destruyó todo un barrio, 200 muertos. ¿Por qué habían puesto gas? Porque es un buen reemplazo, pues, de la energía eléctrica, ¿no? Y porque es necesario, porque la gente lo ve necesario. Entonces, es un desastre unido a tus propias necesidades de vida. Otro ejemplo, han visto que hay un montón de edificios, hay toda una cadena de edificios al frente de la costa Pacífico, acá en Lima, ¿no? Al frente de la Costa Verde. Han visto que ha habido un montón de reportajes en televisión y algunos estudios en los cuales se dice que si hubiera un gran terremoto, la presión que hace toda esta cadena de edificios a lo largo de la Costa Verde está desestabilizando el terreno, la tierra, el acantilado, el barranco, y si hubiera un terremoto, todos esos edificios se podrían caer y miles de peruanos de clase media morirían ahí. Ya, esa es una decisión. Los humanos tomamos esa decisión de vivir frente al mar porque es más bonito, por la belleza paisajística, por una cuestión de estatus, lo que quieras, pero hay una decisión. Entonces los desastres ocurren dentro de un contexto humano, ¿no? En ese sentido, el desastre no es una ruptura, es una continuación de una estructura, de una economía, de un modo de vida. Pero la gente sí lo vive como una ruptura.
porque es un evento que transforma sus vidas. Muestra las inequidades, muestra las diferencias dentro de la misma sociedad, porque el desastre va a pegar de formas diferentes. En todo desastre hay gente que es más vulnerable que otra, ¿no? Eso también es otra frase que nos suena ahora, ¿no? Cuando empezó lo del COVID, la gente hablaba de la población más vulnerable, ¿no? La gente que tenía diabetes y las personas mayores de 65 años. Y la gente la parte de la población que no tiene acceso a un buen servicio de salud. Pero bueno, en Perú somos la mayoría. Otro ejemplo de cómo la pandemia, cómo en la pandemia, esta pandemia que tenemos, se usan términos que son muy familiares en la antropología de los desastres, ¿no? La normalidad, la vulnerabilidad. En los desastres también hay otro punto, saca a la luz sentimientos humanos, como habíamos dicho, básicos, ¿no? Solidaridad, amor, el duelo, también el sentimiento de comunidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero justo cuando empezó la pandemia, hubo como un sentimiento de solidaridad y el toque de queda empezaba a las 8 de la noche, y justamente pasaban los militares en ese momento, y la gente salía por sus ventanas y los aplaudía. Aquí en este barrio, aquí en San Miguel, salía la gente a gritar, viva Perú, Perú contigo, lo que quiera, pero eso en otras circunstancias no lo haces. En ese momento, durante varias semanas, la gente lo hizo, justamente por esto, este sentimiento de solidaridad, este sentimiento colectivo de identidad, y de que está ocurriendo un evento que nos afecta a todos, y que al mismo tiempo nos une a todos. ¿No? También los desastres suelen evocar los desastres modernos, ¿no? Suelen traer, por ejemplo, ayuda internacional, ¿no? Los desastres suelen mostrar también cómo se maneja a nivel internacional la estructura de poder, las estructuras políticas a nivel internacional, ¿no? Las diferencias que hay entre los países. El COVID hace una muestra también de cómo se manejan las cosas entre países, las diferencias entre norte y sur, la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, en vía de desarrollo, han salido. Ahora, los últimos 5 minutos para terminar, es por qué este marco, la antropología de desastre, nos ayuda para entender la pandemia actual. Porque en realidad, justamente a partir de lo que acabo de decir, nos da un modelo temporal, ¿no? Una estructura en la cual podemos jugar para entender la pandemia, o al menos para entender ciertos aspectos de la pandemia, y enlazar estos aspectos de la pandemia con otros procesos más amplios, otros procesos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, la pandemia es una ruptura, la gente lo percibe como una ruptura de la normalidad. La pandemia es percibido como un desastre, ¿no? La gente percibe eso. La pandemia toma por sorpresa a las instituciones y tiene efectos destructivos que obliga a repensar a la sociedad y cómo funcionan las instituciones, ¿no? Entonces la gente se empieza a cuestionar por qué nuestro sistema de salud no funciona. Ya, bueno, eso es típico de un desastre, ¿no? Eso es el repensar las instituciones. La pandemia la percepción es que la pandemia afecta a todos, de forma diferente, pero afecta a todos, ¿no? Entonces tienes un sentimiento de comunidad. La pandemia probablemente será recordada, entrará en nuestra memoria, y no es algo que se va a olvidar en unas generaciones. Como los desastres normales, digamos, la pandemia tiene perdedores, ¿no? Tiene unos más perdedores que otros. ¿Por qué? Porque la sociedad se organizó de tal forma de que hay una población, hay un sector de la población
que recibe mayor impacto que otro. La pandemia evoca estos sentimientos de solidaridad, ¿ya? Justamente como salir a las 8 de la noche a aplaudir a que pasen los militares y gritar ¡Viva Perú! Es un sentimiento, pues, o sea, se crea, se refuerza este sentimiento, ¿no? También existe la pandemia también revela, pues, que existe una estructura internacional, ¿no? Donde unos países pueden protegerse más que otros, donde los muertos de uno valen más que los muertos de otros, y donde si hubiera una vacuna, todos, en realidad todos ya sabemos quiénes serán los primeros que se vacunen, y todos ya sabemos quiénes serán los últimos que se vacunen, ¿no? Entonces la pandemia también revela, pone en claro algo que nosotros ya como intuimos, pero que generalmente no está en nuestra conversación cotidiana, pero que ahora sale, ¿no? Y lo peor de todo es que ya lo asumimos y nos resignamos a eso. Ahora, cuando tratemos la pandemia, también hay que pensar de que, bueno, todos los eventos tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, este no es un terremoto, esto tiene una duración que es bien diferente. No es un desastre industrial. El fenómeno de la pandemia puede ser enmarcado dentro de la antropología del desastre, pero hay que usar bastante la imaginación, ¿no? Para penetrar justamente sus particularidades. También supongo que la pandemia va a replantear un poco nuestras perspectivas de qué cosa es la vida y qué cosa es la muerte, ¿no? En la sociedad moderna, creo que hemos olvidado que en la humanidad hemos tenido un montón de pandemias y de que antes la percepción de qué era la vida y lo que era la muerte era poco distinta de lo que es ahora. Y bueno, la pandemia va a redefinir tal vez cuál es el rol que le asignamos al Estado y cuál es nuestra identidad y en qué forma se organiza nuestra economía, ¿no? Y ya, eso es mis 21 minutos. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por esa introducción a la antropología de los desastres y tus comentarios sobre la pandemia. Ahora le damos el pase a Carmen Young. Carmen. Creo que mi audio está... ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora okay. Sí te escucho. ¿Qué tal? Muchas Gracias por la invitación. Ya que Rafael hizo una introducción al tema, yo voy a dialogar con algunos puntos que él colocó, sobre todo en la parte final de su presentación, y luego voy a conversar más bien desde los marcos de la antropología de la salud y de la antropología de género, ¿no? Que es lo que me habían pedido también cuando me hicieron la invitación, ¿no? Y fundamentalmente lo voy a conectar con la actual pandemia, ¿no? Que es, creo que también el motivo por el cual estamos hablando ahora de la antropología de los desastres. Rafael decía que efectivamente los desastres, ¿no es cierto?, ocurren, ¿no es cierto?, en un cierto momento, y que esto definitivamente está vinculado con la agencia humana, ¿no? Entonces, ahí creo que habría que resaltar que los desastres podríamos considerarlos como una resultante, ¿no? Más bien como un producto histórico, ¿no? Que tiene todo un recorrido en el cual podríamos explorar, por ejemplo, las relaciones con el medio ambiente, ¿no? Las relaciones con el modelo económico, podríamos explorar el punto de vista histórico, político, socioecológico, ¿no es cierto? Entonces, el desastre creo que es una expresión, ¿no?, de procesos que podríamos considerar a la base, ¿no?, y que serían importantes como parte de nuestro quehacer antropológico, ¿no? Poderlos indagar en una mayor profundidad, ¿no? Entonces creo que los desastres suelen mostrar un punto crítico, ¿no? Suelen mostrar crisis, ¿no? Suelen mostrar, como ustedes ya lo han comentado en la introducción del evento, ¿no? Eventos suelen mostrar impactos, ¿no? Que
que tienen un efecto en toda la sociedad, que son de gran envergadura, ¿no? Pero estos son producto de toda una historia, ¿no? En la cual creo que vale la pena ahondar, ¿no? Y ahí también rescato lo que decía Rafael respecto a que, si bien los desastres generan, ¿no?, nuevos procesos, cuestionamientos, nuevos fenómenos, etcétera, estos están a su vez conectados, ¿no?, con desigualdades previas, ¿no?, con formas de organización de la sociedad, de la economía, con una manera en la que nos relacionamos con el ecosistema, en fin, ¿no? Entonces creo que un primer punto que yo quisiera resaltar es la historia de los desastres, ¿no? O sea, llegar a los desastres como una resultante, pero no perder de vista cuál es la historia, cómo es que llegamos al desastre, ¿no? El segundo punto que decía Rafael, que también me parece muy importante, lo mencionó al final de su exposición, tiene que ver con una geopolítica, ¿no? Con una geopolítica que creo que está conectada con el origen de los desastres, pero también luego con el tipo de respuesta que se le da a los desastres, ¿no? Que me parece también muy importante. O sea, creo que tanto analizar la historia como el impacto de los desastres resulta sumamente revelador ver las respuestas, ¿no?, que se dan a los desastres tanto en los ámbitos locales como globales, y siendo esta pandemia un evento que efectivamente está teniendo un gran impacto y repercusiones en toda la humanidad, ¿no? A su vez es un motivo para mirar tanto de manera global, pero también comparada, ¿no?, diferentes situaciones y respuestas, ¿no? El segundo punto que quería mencionar es en relación a los impactos, ¿no? Rafael mencionó varias veces los impactos desiguales, ¿no? Yo creo que si bien los desastres efectivamente tienen consecuencias que afectan, ¿no?, de manera colectiva, ¿no?, a las sociedades y al mundo en general, creo que a su vez hay que resaltar que hay impactos sumamente desiguales, ¿no? Y ya que me pedían que comentara particularmente desde un enfoque de género, pues creo que definitivamente se revelan muchas dimensiones, ¿no?, que podríamos aquí comentar solo de manera muy, muy breve, ¿no? O sea, creo que todo este tema del cuidado y de la violencia de género, ¿no?, y también de la forma en la que participan las mujeres en el mercado laboral, son solamente tres de las dimensiones que podríamos mencionar de manera particular en relación a los impactos, ¿no?, de la actual situación, si la caracterizamos como justamente un desastre, ¿no?, que muestra de manera bastante crítica cómo por ejemplo, los espacios que se consideran como de protección, ¿no?, frente a un desastre o a mayores consecuencias de un desastre, terminan más bien generando mayores vulnerabilidades precisamente por estas desigualdades de género, ¿no? Luego, en relación al tema del cuidado, también es bastante claro, ¿no?, la gran sobrecarga que tienen las mujeres, precisamente para no solamente realizar las tareas domésticas, sino las que se suman, ¿no?, del cuidado de otras personas, precisamente para aminorar los impactos, ¿no?, de la pandemia en este caso, ¿no? Y bueno, y luego ahora que ya no estamos en cuarentena, ¿no es cierto?, que se coloca, creo yo, de una manera equivocada, que luego se puede discutir, ¿no?, esta suerte de disyuntiva entre la salud y la economía, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál termina siendo la situación más álgida, digamos, frente a la otra, ¿no?
creo que justamente termina más bien colocando en mayor riesgo, ¿no? Particularmente a las mujeres y a la población que en general se encuentra en una situación de mayor precariedad económica y de poder insertarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, creo que pensar en creo que es interesante pensar en cómo el desastre se plantea como una situación de ruptura, de crisis, ¿no? Pero que a la vez nos exige seguir con una vida cotidiana, ¿no? Con una vida cotidiana, ¿no? En la cual tenemos que alimentarnos, ¿no? Tenemos que proveer cuidados a quienes necesitan más cuidados, sean niños, niñas, pero también enfermos o adultos mayores en general, ¿no? Personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y justo creo yo que en ese punto se ubican particularmente las mujeres, ¿no? Que debido a la forma en la que está organizado el sistema de género, son las que, ¿no? Terminan cumpliendo el rol de cuidadoras. Entonces, creo que ahí hay un punto importante para ver cómo esta situación de crisis a la vez se conecta, ¿no? Con una reorganización de la vida cotidiana, pero también con una continuidad en la cual se siguen reproduciendo situaciones de desigualdad y de sobrecarga, particularmente para algunas personas, y en este caso resalto que particularmente para las mujeres, ¿no? Y obviamente hay diferencias y desigualdades también entre las mujeres, ¿no? Porque tiene que ver con también con su situación socioeconómica, ¿no? De clase social, ¿no? Étnica, ¿no? Generacional incluso, ¿no? Entonces, creo que ese punto es importante porque la pandemia y las consecuencias de la pandemia nos van a acompañar. Entonces, digamos que lo que se vivió en un momento como una situación de particular ruptura y crisis es algo que luego va a seguir un proceso, ¿no? De continuidad. Entonces, ahí sería interesante preguntarse, ¿no? Cómo se dan esas conexiones entre lo que se considera un momento en particular de crisis y luego cómo se reorganiza, ¿no? Y se sigue viviendo esa vida cotidiana, ¿no? Si efectivamente significa, ¿no? Replantear lo ya existente, ¿no? O finalmente volver a reproducir lo mismo y finalmente más bien ahondar las desigualdades, ¿no? Y las formas de discriminación, ¿no? También. Luego, creo que otro punto importante que cuando hablaba Rafael sobre algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y él decía, ¿no? Si ocurre algo en una isla, ¿no? Pero no hay un impacto en los seres humanos, entonces probablemente eso no se considere un desastre. Bueno, pensaba yo en este concepto de sindemias y ecosindemias de Merrill Singer, conversando un poquito con la antropología médica crítica, y entonces, bueno, ahí justamente la idea es ver cómo diferentes epidemias pueden concurrir, pero también cómo estas epidemias tienen directamente que ver con la salud de los ecosistemas, ¿no? Que aparentemente puede ser que no tengan una relación directa, ¿no? con situaciones catastróficas, pero si uno hace justamente esa genealogía de los desastres, particularmente de la actual pandemia, va a encontrar directamente las conexiones, ¿no? Entonces, pensaba en estos marcos en cómo se conectan estos marcos de la antropología médica crítica, ¿no? Con lo que se viene discutiendo, ¿no? Investigando a partir de esta antropología de los desastres, ¿no? O sea, cómo conversan estas diferentes miradas, ¿no? Podríamos considerar que todas las sindemias y ecosindemias, ¿no? Se ubican dentro de esta antropología de los desastres, o cómo podríamos, digamos, conversar entre estas diferentes perspectivas, ¿no? Creo que ese es otro punto, ¿no? Y luego el último punto que me gustaría tocar es justamente cómo se responde, ¿no? a estas crisis, a estas situaciones catastróficas que terminan afectando
a toda la sociedad, pero que tienen impactos muy desiguales también, ¿no? Bueno, yo daba el ejemplo de lo que sucede desde, ¿no? Desde un enfoque de género, particularmente en el caso de las mujeres, que es lo que ustedes me habían solicitado de manera especial, pero definitivamente pues podríamos ver muchos otros ejemplos, ¿no? Pensaba ahorita en pueblos indígenas amazónicos también, ¿no? Y el tipo de respuestas que ellos han venido dando, desde respuestas que se han dado más a nivel internacional, pero también respuestas más locales, ¿no? Que nos muestran ya bastante, son una muy buena expresión justamente de cómo en la respuesta a los desastres, ¿no? También se reproduce algo que me pareció muy importante de lo que dijo Rafael sobre el valor de la vida, ¿no? O sea, si la vida está en el centro, la vida de todos no vale igual, ¿no? Eso creo que es muy importante y que se revela justamente en estas situaciones de crisis, ¿no? Mary Douglas tiene este texto que se llama Cómo piensan las instituciones, ¿no? Y ella dice que, bueno, ella lo usa como una metáfora porque definitivamente pues, las instituciones están formadas por personas, ¿no? Que a su vez, digamos, son parte de las instituciones, pero cómo las instituciones justamente en estas situaciones más críticas son las que terminan tomando estas decisiones sobre la vida y la muerte y tienen una implicancia directa en quién tiene más posibilidades de vivir y quién tiene, digamos, ya está destinado a morir, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las cosas que revela la pandemia y sobre todo las respuestas a la pandemia, que pueden terminar incrementando la catástrofe, el desastre o la crisis, ¿no? Son igualmente motivo de discusión y de análisis antropológico, ¿no? O sea, yo creo que estas etnografías que podemos hacer de lo cotidiano y cómo a partir de lo cotidiano, ¿no? Y de todo el proceso de las respuestas, tanto del Estado como de la sociedad, como de las empresas, como del mercado, las distintas narrativas que se elaboran, si debemos estar en cuarentena, si debemos salir o no, si ya es el momento de salir, si se pone en riesgo la economía, ¿no? En fin, si intentamos hacer una etnografía de las respuestas a los desastres, ¿no? En sus diferentes niveles, creo que un elemento central es este este tema que dice Facín acerca de esta biolegitimidad, ¿no? O sea, la vida como el centro, ¿no es cierto?, de los valores y de las preocupaciones, finalmente cómo se está considerando, ¿no? Y la vida de quiénes, y qué vidas se atienden, y cómo, y finalmente quién se hace responsable, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy interesante y crucial para seguir indagando, que nos lleva a cuestionamientos muy profundos, ¿no? Creo que nos lleva a cuestionamientos profundos del tipo de los que ya mencionaba Rafael, ¿no? Pero que también nos lleva a cuestionamientos muy profundos sobre el sistema económico y político, ¿no? Nacional, pero también global, respecto a, finalmente, si la vida está en el centro, o qué cosa está en el centro y la vida de quiénes, ¿no? Y cómo se responde frente a ello, ¿no es cierto?, desde el Estado, pero también desde diferentes sectores de la sociedad, y quiénes tienen voz, ¿no?, finalmente, y poder de decisión frente a eso, ¿no? Son las mujeres, son los pueblos indígenas, son las empresas, son los bancos, ¿no? Son qué tipo de coaliciones sociopolíticas, geopolíticas. Entonces creo que desde la antropología tenemos muchas herramientas para contribuir, ¿no? Tanto a la investigación como al debate respecto a estos temas, porque tanto desde la antropología de la salud, desde la antropología de género, desde la antropología política, ¿no? Venimos, creo yo, debatiendo e investigando sobre estos temas desde las vidas concretas de las personas, ¿no? Creo que eso es otro tema fundamental, y también para mostrar que si bien el desastre nos afecta a toda la humanidad, los impactos también son bastante desiguales, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos también un papel importante desde el punto de vista también desde una antropología implicada o comprometida, digamos, como le queramos llamar, ¿no? Entonces yo me quedaría aquí por ahora. Gracias.
Muchas gracias, Carmen, por tus comentarios. A las personas que recién se unen al evento, recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo. Nuestro equipo se encargará de recogerlas. Y ahora sí podemos continuar con Julio Portocarrero. ¿Qué tal? Buenas Julio. tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a mis colegas que comparten conmigo esta mesa virtual del conversatorio. Y bueno, a mí se me encargó hablar un poco del tema de las epidemias y sobre todo las epidemias en contexto indígena, ¿no? Que, bueno, es un tema que he venido trabajando en los últimos años. Como un tipo particular de desastre, ¿no? Poderoso en diferentes sentidos. Y justamente de eso quiero tratar el día de hoy. El día de hoy yo voy a abordar rápidamente 4 temas, justamente pensando en los estudiantes de antropología, egresados de antropología, que van a escribir un artículo para este número de Antropía y que están pensando en tal vez hacer algo sobre epidemias, ¿no? Y mi primera... el primer tema que voy a abordar tiene que ver más con por qué estudiar epidemias, ¿no? Y por qué estudiarlas desde la antropología. Mi segundo gran tema tiene que ver más con cómo estudiar eh, los desastres desde antropología y tal vez hacer una especie de metaestudio de desastres, convirtiendo a los conceptos principales que están detrás de los estudios de desastres en objetos de estudio también, ¿no? Que es algo también muy importante. En tercer lugar, algo que a mí me gustaría colocar también es el lugar del tema de las epidemias en los pueblos indígenas amazónicos, que es lo que ahora estoy trabajando más. Y por último, hacer una breve reflexión sobre cómo estas ideas que hemos visto en estos 3 puntos nos ayudan a plantearnos algunas preguntas sobre el COVID y su tratamiento, el tratamiento que se está dando en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces me gustaría arrancar por lo primero, ¿no? ¿Por qué estudiar desastres como epidemias y pandemias desde la antropología, ¿no? Hay múltiples razones y hay varias que son bastante evidentes y algunas que no son tan evidentes. Y me gustaría enumerar algunas, ¿no? En primer lugar, las epidemias se transforman en el lenguaje de las tensiones morales, políticas, económicas y culturales, ¿no es cierto?, de diferentes grupos sociales, tanto a un nivel local como a un nivel global. Esto lo estamos apreciando en este momento de una manera muy clara, ¿no? Estamos viendo las pugnas entre países hegemónicos que están tratando de luchar por este espacio de hegemonía a través de, por ejemplo, quién es el que saca la vacuna primero, ¿no es cierto? Todos los temas en torno a economía y hasta al capitalismo salvaje que también se están desarrollando. Entonces, tal vez una de las ideas importantes que yo les diría a quienes están interesados en hacer estudios y artículos al respecto es cuáles son los temas, ¿no?, que comienzan a emerger en este lenguaje de las epidemias. Es algo muy importante. Algo que yo no recomendaría es agarrar y decir, bueno, cómo se ve la economía, la política, sino cuáles son los temas que emergen y que adquieren el lenguaje de las epidemias, que es algo muy, muy importante, ¿no? Un segundo aspecto que para mí es bien importante es que también las epidemias y las pandemias generan disputas sobre las ideas. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la curación? ¿Qué es la vida? ¿Qué son los cuerpos? ¿Cómo deben tratarse? ¿No es cierto? Pero también disputas sobre las culturas. En el caso de las epidemias, sobre todo en el contexto indígena, muchas de ellas se han convertido en básicamente lucha de transformación cultural y se ha culpado a las culturas del desarrollo de estas epidemias y el fracaso de los mecanismos de control. Eso se está dando también en Perú, ¿no es cierto? De los peruanos, ¿no? Pero no vemos como gente en muchos otros países también están saliendo, ¿no es cierto? Oh, la comida peruana, y no vemos la cultura de la comida chatarra que está detrás del peso que tenemos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las ideas que están disputando, ¿no?, que entran en disputas? Es otro tema también muy importante que podemos tratar de abordar y que podemos responder en un estudio de este tipo. Un tercer punto que para mí es bien importante es las discusiones y controversias en torno a lo que es ciencia, verdad y conocimiento, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo se está hablando actualmente de la ciencia? La ciencia lo indicará como un ente abstracto, pero también vemos aspectos muy prácticos, ¿no? De pruebas y demás. La gente está aprendiendo en este contexto mucho sobre ciencia, pero también se habla de la ciencia casi como de una religión, ¿no?, de una entidad superior, ¿no?, que va a determinar la verdad sobre las cosas. Y hay que discutir qué cosa es la verdad, quién tiene la verdad,
¿quién define qué es un desastre o no es un desastre? ¿No? Es algo también muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y un aspecto bien importante es, por ejemplo, el lugar de conocimiento nativo para quien trabaja con epidemias en contexto indígena, ¿no? ¿Cómo se construye este conocimiento? ¿Cómo es apropiado? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se ejecuta? Es algo que también se puede trabajar muchísimo, ¿no? Un cuarto tema que para mí es bien importante es y es cómo las epidemias contemporáneas han insertado la antropología como coprotagonista de los debates, ¿no es cierto? De hecho, esto ocurre a partir de lo que es el VIH, ¿no? Y la emergencia del VIH, sobre todo en África, que involucró muchos antropólogos tratando de determinar la dimensión cultural del problema. Y algo que ocurre es, entonces, y que podemos estudiar, es cómo los antropólogos nos comportamos en estos contextos, cuáles son nuestros discursos, cuáles son nuestras políticas, nuestras prácticas, nuestras narrativas también. Y algo que Meryl Singer, alguien que estudia un poco esto, habla es cómo la antropología, cómo un desastre como la pandemia del VIH afectó la antropología en su método y de fondo, y en su posición en relación con otras especialidades. Y esto es algo que hay que trabajar mucho, ¿no? ¿Cuál es el efecto de los desastres y desastres como las epidemias sobre el hacer antropológico, ¿no? Entonces él dice que la antropología impulsó el desarrollo y la difusión de metodologías de corto plazo, los estudios RAP, ¿no es cierto? Identificó las relaciones, ya se llama todo etnografía, identificó las relaciones entre antropólogos y organismos gubernamentales, ¿no es cierto? Y comenzó a hablarse del lenguaje de la mercancía y la consultoría, ¿no? Ya no se trataban de universidades las que estudiaban, sino consultoras que comenzaban a producir conocimiento, pero con preguntas que eran impuestas con el lenguaje de la mercancía, ¿no? No son las preguntas del antropólogo académico, son las preguntas de alguien más, de un organismo, ¿no es cierto? Tampoco son las preguntas de la gente. Otra idea que para mí es muy importante es cómo estas epidemias, la epidemia del VIH sobre todo, incrementó los intercambios entre investigadores biomédicos que implicó circulación de conceptos y cómo, por ejemplo, médicos y especialistas en salud tomaron conceptos de antropología y los manipularon, y cómo nosotros también hemos tomado conceptos de biomedicina y de desastres en general y los hemos también trabajado. Una de estas nociones son las nociones de riesgo y de antropología. Esto me lleva a mi segundo tema, que es cómo abordar las nociones de riesgo y vulnerabilidad desde antropología. Y ahí no quiero ahondar mucho en el tema, pero sí hay algo que a mí me interesa mucho y es ¿cuál es nuestra pregunta? ¿No? ¿Por qué el desastre? ¿Por qué la epidemia? ¿Por qué ocurrió? ¿O qué nos revela? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Otras preguntas adicionales, ¿no? Algo que siempre me decía uno de mis colegas más apreciados, José Kelly, alguien especialista en salud, que ya dejó la salud desde hace tiempo en grupos indígenas amazónicos, me dijo, no hagas antropología de lo obvio. Sí, ya me vas a hablar de violencia estructural, determinantes, vulnerabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué más está en juego en esto? ¿No? Y entonces, tal vez mi propuesta sea comenzar a tomar también la antropología de desastres como un objeto de estudio. Es decir, conceptos como riesgo o vulnerabilidad, no usarlos únicamente como parte de nuestro arsenal teórico, sino como objeto de estudio, ¿no? Viendo cómo es que se aplican y cuáles son los efectos de su aplicación en lo que son la construcción de sujetos y la construcción de los propios desastres. Yo quería hablar de un pequeño ejemplo de esto, y es el VIH en pueblos indígenas en Centro y Sudamérica. De hecho, hay bastante literatura al respecto, y la mayoría usa el lenguaje de la vulnerabilidad, ¿no? Como un gran cajón desastre para hablar de un montón de factores como raza, migración, relaciones de género, homofobia, acceso a servicios de salud y demás. Todos estos están resumidos en un artículo, en un número de la revista de Zacatos, el número 35, que se especializa en VIH. Y lo interesante ahí es cómo todos dicen, hay que abandonar el lenguaje del riesgo, porque es individual, y todos asumen el lenguaje de la vulnerabilidad, pero no se preguntan cómo lo están utilizando y cuáles son los efectos sobre los grupos que están trabajando. Y algo que a mí me parece es que siempre las preguntas que ellos hacen se plantean desde la perspectiva de salud, ¿no es cierto?, y de los servicios de salud. Toda la gente quiere acceder a los servicios, toda la gente es víctima de un sistema inequitativo, algo que sabemos, ¿no es cierto?, que es muy dramático además. Pero además de eso, hay un uso sobresimplificado, una versión simplificada del poder, que se reduce a lo que es violencia estructural. Siempre es el poder, ¿no?, de grandes grupos y
del mercado sobre los sujetos, ¿no es cierto? No se problematizan los poderes de los organismos multilaterales que promueven las políticas para tratar las epidemias y que promueven estos estudios, y tampoco se piensa en la agencia indígena, ¿no es cierto?, que se mantiene fuera en la mayoría de los análisis, ¿no es cierto? ¿Qué imagen entonces de los indígenas emergen de estos análisis? Es una pregunta que uno se puede hacer. ¿Qué imagen de cierto tipo de actores emergen de los análisis que hay en ciertos contextos de desastres como las epidemias y pandemias? Estos trabajos, los trabajos que analicé sobre VIH en pueblos amerindios, enfatizan la idea del indio enfermo, víctima de las fuerzas globales, la vulnerabilidad y la violencia estructural, ¿no? Y acá yo estoy pensando en algo que... y tengo una hipótesis, ¿no es cierto? Antes se trabajó mucho con la noción del indio hiperreal. Es un concepto creado por Alcida Ramos, una antropóloga brasilera, que hablaba sobre cómo se vendía esta idea del indio ecologista, ¿no es cierto? De vida colectiva, pero siento yo que ahora se está construyendo y está emergiendo otra idea de indio que se basa en que está enfermo, ¿no es cierto? ¿Y por qué esta idea es tan fuerte, tan poderosa? Yo lo he visto en el caso de los estudios de los Awajún, ¿no? En los estudios de los Awajún, casi hasta el 2000, casi todas eran etnografías que hablaban de la agencia Awajún, de la búsqueda del poder de los Awajún. A partir del 2000 en adelante hay muchos estudios epidemiológicos y socioantropológicos de salud pública que lo que hacen es presentar al Awajún enfermo, sin poder, víctima de las estructuras sociales y de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Víctima del cambio cultural y de la vulnerabilidad estructural. Y bueno, uno de los temas que hay más importantes son para mí es que estas representaciones desempoderan y hacen más fácil ejercer políticas sobre estos grupos, ¿no? Entonces, para mí, estas imágenes hablan de un indio carente de agencia por su condición de enfermo. ¿Cuánto de esto calza con el discurso de desarrollo de una moral humanitaria? Esto es bien importante porque esto es un concepto que trabaja mucho Fassan, que ya mencionó Carmen, ¿no? Nos habla de cómo ciertos grupos no son ciudadanos, sino sujetos de caridad y no de derechos, ¿no? Muchas de las intervenciones que se están desarrollando con pueblos indígenas a partir de muchas de las epidemias que se tienen, VIH, anemia, desnutrición, tienen que ver con una lógica humanitaria, muchas veces, ¿no? En donde la decisión de qué se hace, cómo se hace y en qué contexto se hace, es desde arriba y desde el centro, con estudios que supuestamente tratan de incorporar el punto de vista del indígena en todo esto. Entonces, para mí, el tratamiento de las epidemias desde estos conceptos y cómo han sido utilizados son muy importantes, ¿no? Y nos habla de los peligros de una aproximación de desastre a lo que es la salud indígena. Un tercer punto al que yo quisiera también mencionar es el papel que han tenido las epidemias en etnopolítica. Es algo que para mí es muy importante y que creo que los antropólogos deberíamos trabajar bastante más. El otro día estábamos teniendo una discusión al respecto con Jimena Flores, ¿no? Casi todos los antropólogos que están trabajando epidemias en Perú lo trabajan desde una lógica más de salud pública y desde desastre, de moral humanitaria y de vulnerabilidad y determinantes, y muy pocos indagan sobre el lugar que ha tenido las epidemias en la historia, en la etnopolítica y la sociopolítica indígena amazónica, ¿no? Y acá hay un punto bien importante, ¿no es cierto? Y es la epidemia como estructural, ¿no es cierto? No forma parte de la ruptura, sino que las epidemias en el mundo indígena amazónico forman parte de la memoria, de la historia, y además forman parte de la cartografía de poderes y de aliados y de enemigos, ¿no? Y de hostiles que tienen los diferentes pueblos y grupos indígenas. Algo que ocurre mucho con las epidemias en estos contextos es que, nuevamente, cada vez que surge una epidemia nueva, como el VIH, ¿no? Surgen estas historias y se actualiza esta cartografía en relación al Estado y a los no indígenas como enemigos, ¿no es cierto? Como alguien que te quiere desaparecer. Y lo interesante es que no es comprendido si es que no se entiende el lugar que tienen las epidemias en entonces la memoria, la historia, la cosmología y la experiencia indígena, ¿no? También un punto bien importante tiene que ver con esta idea de la intervención de lo no humano, ¿no? Y la relación naturaleza-cultura en estos contextos. Y una pregunta que para mí emerge de este tema tiene que ver con
¿Qué es lo que va a ocurrir con el COVID, ¿no? En contextos indígenas, a partir de lo que está ocurriendo, a partir de las acciones del Estado y las propias acciones de las organizaciones indígenas, ¿no es cierto? Va a ser simplemente una actualización de la cartografía de poderes y de aliados y contrarios de los pueblos indígenas. Esta es una pregunta que para mí es bien, bien importante. Y finalmente, ¿no es cierto? Pensando en el tema de COVID y pueblos indígenas en el contexto peruano, creo que la discusión anterior nos sirve para pensar cómo muchas de las epidemias en poblaciones indígenas peruanas siempre son abordadas desde una lógica humanitaria, una lógica de desastre, ¿no es cierto?, en la cual convierte a estos actores en sujetos insalubres, pasivos, agentes de control, sobre los cuales se imponen transformaciones que muchas veces son indeseadas. Y lo más paradójico de todo es que en el mundo indígena amazónico la enfermedad es normalmente interpretada como una transformación indeseada. Eso nos lleva a una pregunta más. ¿Cómo los procesos de control de epidemias pueden convertirse más bien en agentes de aflicción? ¿No es cierto? Que se imponen sobre sujetos que son representados como desagenciados. Y bueno, por último, algo que a mí me gustaría indicar es que lo que ha ocurrido con cómo se han dado las políticas y las normas en torno a el tema este de COVID en pueblos indígenas tiene que ver mucho con una perspectiva que no da autonomía a estos pueblos, ¿no es cierto? Sino que la pone en peligro bajo esta lógica humanitaria. Bien, finalmente entonces, para resumir, lo que yo quería decir es, vamos a intentar mover este marco de catástrofe, ¿no es cierto? Convirtiendo muchos de estos supuestos en objeto de estudio. Vamos a ir más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Ya hay tantos relatos sobre las dificultades, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas amazónicos y no pasa nada. Y vamos a ver cómo las respuestas desde el Estado están construyéndose desde ciertas lógicas y cómo los conceptos que usamos los propios antropólogos ayudan, contribuyen a estos tipos de proyectos desagenciantes, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entonces hacer una política, una antropología comprometida, ¿no?, que deseche la moral humanitaria, que no desagencie, que empodere y que transforme el mapa o la cartografía política de los indígenas, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Esta es mi participación. Muchas gracias, Julio, por tus interesantes comentarios. Ahora, para finalizar la ronda de ponentes, le damos la palabra a Norma Correa. Norma. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me ¿Qué escuchan tal? bien? Sí, perfecto. Sí, espérate, justo estoy seteando mi alarma, porque si no, para no hablar más de la cuenta. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por haberme invitado a este conversatorio, a compartir ideas con Carmen, con Rafael y con Julio. La mayoría de ustedes no me conoce, yo no les he enseñado. Yo he estado en los últimos años con una beca por tema de doctorado, que es la razón por la cual no he estado dictando, y he vuelto a dictar ciertamente el semestre anterior, pero he estado básicamente en posgrado. Así que no tengo el gusto de conocer a la gran mayoría de ustedes, espero conocerlos próximamente. Bueno, el objetivo de estas ideas que quiero compartir con ustedes esta tarde, en complemento a lo expresado por los colegas, van a estar enfocados en la relación con la antropología, las políticas públicas y las respuestas a las situaciones que denominamos desastres, ¿no? Yo creo que Rafael ha sido claro en un poco recorrer el espectro, ¿no?, de lo que podemos considerar como desastre. Ahora estamos viviendo una pandemia global de proporciones, digamos, difícilmente imaginables hace algunos meses atrás, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? Y por ende, el grueso de lo que voy a compartir con ustedes va a estar enfocado en las respuestas, ¿no?, a este tipo de situaciones y el tipo de roles que la antropología puede tener, ¿no? Quisiera plantear o partir diciendo que, por lo menos yo, una de las virtudes que siempre le encuentro a la antropología es que permite una diversidad, ¿no? Hay diversas maneras de hacer antropología, diversas formas de plantear el debate antropológico, ¿no? Entonces, en esa perspectiva,
cuando pensamos en desastres podemos tener una aproximación, como decíamos, histórica, una aproximación narrativa, una aproximación desde el análisis de las respuestas del Estado y la sociedad, una participación, si quieren ustedes, de carácter más tecnocrático, ¿no? En los instrumentos que se van a proponer en respuesta a los efectos que tengan estos desastres, ¿no? Entonces, sobre la base de un poco este marco, ¿no? Yo quisiera un poco empezar a discutir esta noción de respuesta, ¿no? ¿Qué es una respuesta a un desastre? ¿Quiénes son los actores que responden a un desastre, ¿no? Entonces, si es que tomamos la perspectiva, ¿no? Una perspectiva de antropología y políticas públicas, claramente uno de los actores que tenemos que analizar ahí, pues, es el Estado, ¿no? Y el Estado actúa a través de instrumentos que se llaman políticas públicas, ¿no? Pero claramente están las respuestas también a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, podríamos también ver esto de una manera complementaria, ¿no? Pensar en respuestas no tanto en función al actor, sino en función al tipo de, vamos a decir así, ámbito temático con el cual van a estar vinculados, ¿no? Y claramente lo hemos visto con esta pandemia, ¿no? Hemos tenido la respuesta sanitaria, ¿no? Desde el punto que se declare el estado de emergencia a mediados de marzo, ¿no? A la fecha hemos visto cómo ha ido evolucionando la respuesta del Estado, hemos visto a dónde han estado los avances y a dónde han estado las evidentes falencias en la respuesta, digamos, más médica y sanitaria a la emergencia, ¿no? Hemos visto la respuesta económica, que tiene que ver con, básicamente, atender a los impactos que en el caso del Perú son muy fuertes desde el punto de vista económico, y un tercer aspecto que tiene que ver con la respuesta social, que es cómo no solamente, digamos, a ver, el Perú en su diversidad, urbano, rural, hogares, familias, comunidades, se adaptan a este nuevo contexto. Si estuviéramos en una discusión con colegas de ciencia política, ellos se enfocan más en analizar las respuestas de carácter político, la forma como los actores políticos han ido reaccionando frente a estas circunstancias, ¿no? Ahora, cuando analizamos las respuestas ante los desastres, ¿no? Algo que suele aparecer mucho en el debate desde el punto de vista de las políticas públicas es digamos, nuestro análisis de estas respuestas, cuánto tiene que ver con la situación que teníamos en la sociedad antes del desastre y cuánto tiene que ver con la forma como hemos reaccionado. Dicho de otra manera, cuánto tiene que ver con factores estructurales y cuánto tiene que ver con factores ya propiamente de gestión, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, siguiendo con el ejemplo del COVID, ¿no? Que es algo que tenemos todos próximo, queda claro que el Perú pues está en una situación muy difícil, ¿no? En términos de las condiciones previas en las que nos encuentra la pandemia, ¿no? En estos meses han salido un sinnúmero de cifras, ahí los colegas de la economía han estado muy activos, analizando y volviendo a mirar Lenao para darnos datos sobre, por ejemplo, la posesión de refrigeradoras, que son datos, digamos, interesantes en la medida que están dirigidos a un público, digamos, más amplio que, digamos, todos sabemos pues, que en el Perú hay desigualdades, lo que pasa es que esas desigualdades pues, no habían sido vistas con igual atención, ¿no? Y hago este énfasis de público más amplio porque parte de las cosas que uno aprende cuando trabaja en este mundo de políticas públicas es que tienes que hablarle a una audiencia muy diversa, ¿no? Y eso pasa por combinar tu registro antropólogo con tu registro no antropólogo. No todos los que te van a escuchar son antropólogos, no todos a quienes quieres motivar a que cambien o que tomen ciertas medidas o que se compren ciertos pleitos van a ser antropólogos, ¿no? Ahora, pero bueno, yendo a otros elementos, ¿no? Eso de las refrigeradoras lo dije a propósito porque fue algo que generó un montón de conmoción e interés, ¿no? En las redes sociales, pero hay claramente otros elementos que han sido pues críticos, ¿no? En explicar el tipo de respuesta que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, el hecho que aproximadamente 10 millones de peruanos vivan de ingresos diarios, ¿no? Lo cual era una alerta clara que una cuarentena prolongada iba a tener pues una serie de problemas para ser implementada en la medida que los ingresos de las familias no lo iban a permitir, ¿no? Además, recordemos que tenemos una estructura de mercado laboral donde antes de la pandemia 70% estaba en la informalidad y se sabe que ese porcentaje lamentablemente va a subir, ¿no? O, por ejemplo, el mandato de quédate, por ejemplo, lávate las manos, ¿no? Que eso, digamos, eso sonaba, digamos, muy, muy concreto, pero para aquellos 8 millones de peruanos sin acceso a agua potable, claramente suponía una serie de complicaciones, como suponía el mandato de quedarse en casa para aquellos que
los millones que viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? Entonces, como les decía, todas estas condiciones previas, ¿no?, que se han ido evidenciando, quizás para una audiencia de científicos sociales no eran tanto una novedad, porque nuestro quehacer profesional nos lleva a mirar esas desigualdades. Pero para otras audiencias sí pues, sonaban de alguna manera como datos, no quiero decir novedosos, pero sí datos que de alguna manera fueron, como decía Rafael, revelados, pues, ¿no? De manera especial esta condición le puso una luz particular, ¿no? Ahora, en esa lógica, como les decía, eso en cuanto a lo estructural, en cuanto a la otra dimensión de las respuestas que les decía, que es finalmente, en este caso, de un punto de las políticas públicas, qué hizo el Estado, qué hizo la sociedad, cómo reaccionó, ¿no? Ahí ese es un debate muy interesante donde, digamos, la antropología tiene mucho que aportar, porque, por ejemplo, ¿no?, cuando pensamos en lo que el Estado hizo o no hizo, tenemos que pensar en la efectividad de las políticas. Cuando normalmente hay esa discusión, se tiende a sobreestimar en el debate cuestiones como la asignación presupuestal, ¿no? Y eso es el indicador, esos son todos los discursos presidenciales, ¿no? Millones para acá, millones para allá, bueno, es un poco su rol, ¿no? Anunciar. Ok, y se tiende a subestimar la implementación, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la antropología? Me dirán ustedes, bueno, que los antropólogos son especialmente buenos en comprender los contextos de implementación de las políticas, lo cual resulta en una circunstancia como la que estamos especialmente crítico. ¿Por qué? Porque como estamos en una emergencia y todo tiene que ser de una manera rápido para ayer, el ciclo de políticas públicas, que si vamos a cualquier manual de políticas públicas, a cualquier coquito de políticas públicas, te va a decir que es 3 cosas: diseño, implementación y evaluación. Ya, pues en una emergencia, sea pandemia, sea terremoto, sea la que fuese, ¿no?, el proceso de diseño prácticamente se acelera, en muchos casos se salta por presiones de tiempo, ¿no? Entonces, muy rápidamente te vas a la implementación. Entonces, irte rápidamente a la implementación, a la etapa de implementación en un país como el Perú es especialmente complejo. ¿Por qué? Primero, porque no existe una lectura completa del país. Y si, como les decía, tomamos la perspectiva de las políticas públicas, que es la que estoy priorizando en esta conversación, aquí recordemos el trabajo de Scott, ese famoso libro, Mirar como el Estado, Seeing Like the State, ¿no? ¿Cómo ve el Estado? ¿No? Y cuando vemos cómo ve el Estado, cómo ve el territorio, el Estado cómo está presente en el territorio. Es un Estado que claramente tiene una presencia desigual, ¿no? Por ejemplo, y para que tengan una idea, porque esa desigualdad no se siente igual en todos lados, ¿no? Entonces, ahora que acá los colegas, tanto Carmen como Julio, han hablado de pueblos indígenas, complementando esa perspectiva, y pensando en la Amazonía como territorio, miren, les doy un dato. En el último informe de desarrollo humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, que salió el año pasado, ¿no?, en 2019, hicieron una actualización de un índice que se llama el índice de densidad del Estado, que es básicamente una métrica que le tomo la foto sobre la base de unos indicadores muy básicos de provisión de servicios. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos médicos hay por 10.000 habitantes? ¿No? Entonces toma esa foto en el territorio. Entonces, para mí, hay varios datos interesantes ahí, pero a mí uno que me parece especialmente, digamos, revelador, y el que quería usar como ejemplo ahora, es el que tiene que ver con qué pasa a nivel provincial, ¿no? Cómo es el aterrizaje del Estado a nivel provincial. ¿Y qué sucede? De las 10 provincias con el peor, digamos, con los índices de densidad del Estado más bajos, es decir, con la presencia del Estado más baja, o sea, de esas 10, 5 están en Loreto. Entonces, esto yo creo que nos lleva a pensar, o sea, digamos, es un ejemplo, ¿no?, además de la dimensión étnica, que también es crítica en esta discusión, para, digamos, ilustrar la centralidad de comprender estos contextos de implementación, ¿no? Y que claramente en la forma como el Perú ha ido evolucionando en la respuesta a la pandemia ha sido crítico, nos ha costado muy alto, ¿no?, leer bien esos contextos de implementación, ¿no? Si uno va y lee prensa internacional y ve cómo en el transcurso de estos meses la percepción del Perú ha ido evolucionando, es muy interesante. O sea, nosotros pasamos de ser el modelo internacional de la respuesta económica, el paquete fiscal más grande, la rápida medida de confinamiento en marzo, ¿no? Técnicamente hicimos todo bien al inicio, pero después la situación se nos ha volteado. Y estamos en una situación de pandemia
que claramente ha superado la capacidad sanitaria y donde desafortunadamente la tasa de contagio ha ido aumentando. Entonces, uno se preguntaría ahí, bueno, y de hecho es una pregunta que ustedes han visto abordado en diferentes medios de comunicación en el transcurso de las últimas 8 semanas. ¿Qué hicimos mal? ¿O qué pudimos hacer mejor? ¿No? Y es ahí donde yo digo que la perspectiva de la antropología en su diversidad, porque no todos hablan de la misma posición de enunciación, ni con los mismos, digamos, anteojos conceptuales, metodológicos o de experiencia. Los antropólogos en su diversidad tienen mucho para aportar en entender por qué las cosas funcionaron como funcionaron. Ahora, ¿y eso para qué? Eso no solamente para hacer un ejercicio de, no, nosotros lo vimos ver primero, no. En realidad es porque necesitamos comprender qué hay detrás de esa situación para, si es que para aquellos que les interesa el mundo de las políticas públicas, poder contribuir a que las medidas que se tomen de ahora en adelante minimicen el error, respondan a, por ejemplo, la dificultad de ver la diversidad, respondan a los vacíos evidentes o demoras evidentes en la atención de problemáticas y que son, digamos, diversas, porque incluso dentro del, digamos, espectro de población vulnerable que tenemos en el Perú, que puede ser urbana, rural, pobres, ancianos, en fin, ¿no? Hay enorme diversidad, no todos son incluso igual de vulnerables y todos hemos visto que, digamos, el tema indígena ha sido uno de los que ha tenido una respuesta tardía, una respuesta, digamos, a medias, ¿no? Pero no ha sido el único, claramente, ¿no? Por ejemplo, las respuestas hacia la pobreza urbana también han sido tardías. Y no sé si tengo permiso para compartir pantalla. Si me puedes autorizar. Sí, ahora todavía es permiso. Ya. A ver, entonces espérense, a ver si al toque les puedo mostrar algo que tenía para ustedes. Bruno, ¿estás ahí? Creo que tú tienes que hacer eso. Sino acá, a ver. Ya estás compartiendo. ¿Estás compartiendo? Sí, pero déjame salir por acá. Acá justo quería mostrarles, este es un... lo iba a decir después, pero dado que ya está proyectado, aprovecho en comentarles que el profesor Gerardo Castillo, a quien todos ustedes conocen, ha escrito sobre el rol del Estado peruano en la respuesta al terremoto de Pisco. Aquí está el paper, se los puedo pasar si quieren después por el chat, una contribución bien interesante, ¿no? Pero aquí está, bueno, van a ver mi carpeta, que es un desorden, como buen texto. Aquí está justo lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, esto, digamos, la primera parte de lo que he compartido con ustedes un poco son aportes para entender las respuestas, qué entendemos por respuestas, y cómo desde un punto de una antropología que se plantea hablar con las políticas públicas podemos pensar, ¿ya? Y dónde estarían algunas contribuciones que tendríamos los antropólogos interesados en participar en ese tipo de interacciones, ¿no? Otra cuestión que es crítica tiene que ver con, como les decía hace un rato, cómo mira el Estado y cómo a partir de eso se generan respuestas de la sociedad, respuestas de los actores estatales a las circunstancias o los impactos que tienen las epidemias, ¿no? Y acá hay, digamos, varias aristas de esta discusión, ¿no? Podemos discutir, por ejemplo, sobre las razones del comportamiento social, ¿no? Pero, digamos, por cuestiones de tiempo, yo acá quiero centrarme en un asunto que en este tiempo he aprendido que es bien importante, ¿no? En el mundo de la política pública, finalmente, uno interactúa mucho con las cifras, ¿no? Y las cifras, pues, son muy útiles, pero las cifras te muestran lo que pueden medir, ¿no? Y hago énfasis en lo que puede medir, porque justamente lo que hace la antropología y el aporte en esta historia es mirar más allá de la cifra, decirte qué hay detrás de la cifra, qué puede generar la cifra cuando aterriza en la realidad, en la vida cotidiana, en las personas, en las comunidades, en los hogares, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esto, y dentro de en fin, podemos abordar esto de diferentes perspectivas, pero aquí me voy a remitir a la data de pobreza, que va a ser cada vez más central en lo que vamos a ver en el próximo par de años, ¿no? Como les decía, el impacto de esta pandemia tiene, además de la dimensión sanitaria, una dimensión económica y una dimensión social, ¿no? Y lo que ya sabemos es que el impacto en pobreza va a ser muy severo, ¿no? Aquí lo que están viendo ustedes son estimaciones de Pablo Lavado y César Liendo, economistas que básicamente sobre la base, en fin, de cálculos han estimado que estaríamos retrocediendo a niveles de pobreza del año 2010, ¿no? Ahora, esto, digamos,
no es poca cosa, ¿no? Porque para un poco ponernos un poco en una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Entre los años 2006 a los años 2016, el Perú pasó de tener un nivel de pobreza monetaria de aproximadamente cerca del 50% de la población, debajo de la línea de pobreza monetaria, a aproximadamente 20%. Tuvimos una reducción de 30 puntos porcentuales y eso hizo que el Perú, digamos, sea un caso pues, de interés internacional, ¿no? Reducción de la pobreza. Ahora, queda claro, bueno, ya estaba claro antes, ¿no? Pero digamos que la pandemia ha, digamos, enfatizado que si bien esa reducción de la pobreza fue importante, claramente no fue suficiente, porque se dio pues, en un contexto de desigualdades persistentes y en condiciones muy precarias. Las personas que dejaron de ser pobres estadísticos, es decir, que superaron la pobreza monetaria. Ahora, se preguntarán, ¿pero qué es pobreza monetaria? Es una estimación que se hace sobre la base del cálculo de una canasta básica, ¿no? Para un hogar de 4 personas es aproximadamente tener ingresos de 1.200 soles al mes, ¿ya? Entonces es un corte relativamente, digamos, bajo, ¿no? Un corte con lo elemental para subsistir. Bueno, aquellos que superaron esa valla, obviamente no fueron clase media, ¿no? Ni mucho menos clase media consolidada. Entonces generó una gran masa de población vulnerable y que estaban en una situación paradójica frente a la política pública. No eran pobres estadísticos, por ende no eran focalizables en los programas sociales existentes, ¿no? Tampoco eran clase media consolidada, no poseían activos, ¿no? Críticos, por ejemplo, para el acceso a crédito, no poseían acceso a servicios de salud de calidad, etc., etc., ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sobre la base de la situación que ya se nos está revelando, claramente vamos a ver esta circunstancia donde van a suceder dos cosas. Muchas de estas personas vulnerables van a recaer en pobreza, ¿no? Y va a ser una recaída importante, ¿no? Adicionalmente, las condiciones de las personas que ya estaban en pobreza antes de la pandemia van a recrudecerse y vamos a ver un fenómeno de aumento del problema del hambre, que es crítico, eso tiene muchas implicancias en temas de desnutrición crónica, etc., ¿no? Entonces, yo les decía que lo interesante de la antropología que entra a políticas públicas es poder dialogar con el lenguaje de los números, pero también ir más allá del lenguaje de los números. ¿En qué sentido? Que yo les decía, la política pública opera mucho sobre la base de lo que estas cifras miden, pero también sabemos que hay dimensiones de la realidad que no van a medir, que van a escapar estas métricas y es interesante en un contexto donde se dice que las políticas deben estar basadas en evidencia y se dice que la evidencia son los datos, bueno, el rol de los antropólogos interesados en otros asuntos es evidenciar que esos datos son de muchas maneras, que esos datos no son solamente estadísticos, sin desmerecer la importancia de la estadística, y que hay una necesidad fundamental de generar narrativas que visibilicen circunstancias, visibilicen situaciones, ¿correcto? Ahora, bueno, yendo rápidamente, este es data sobre empleo. En empleo también va a haber una caída importante, que ese es otro tema clave que hay que mirar acá, porque la capacidad de responder a una epidemia o responder a un choque derivado de la salud también va a tener que ver con la capacidad de los hogares para sostenerse en esas circunstancias, y desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud, cuestiones como el empleo son centrales en esta discusión, y la caída también va a ser fuerte, ¿no? Pero les decía, volviendo con esta idea de lo que es visible y lo que no es visible para las políticas, ¿no? Remitirles un caso de la vida real, ¿no? Y esto, como ustedes recordarán, en el mes de abril más o menos, los medios en Lima pasaron de reportar las compras locas de papel higiénico, ¿se acuerdan?, a empezar a reportar otros temas, y entre esos temas empezaron a verse estas imágenes de ciudadanos, compatriotas que salían de Lima a pie a diferentes puntos del país, ¿no? Que les denominaron caminantes, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Migrantes temporales que vienen a Lima en diferentes momentos del año, y como sabemos, normalmente entre las épocas de vacaciones de colegio se da un incremento de este tipo de migración. Estas personas siempre estuvieron allí, ¿no? ¿Qué sucedía? Pero de pronto, digamos, aparece el fenómeno, es como que el sistema en general se congela, es como que hubiera parecido, digamos, una realidad que hubiera estado oculta, aunque claramente no era así, y yo creo que este es un ejemplo muy interesante de también vamos a decirlo de otra manera, la oportunidad que tenemos, ¿no?, como antropólogos,
de poder contribuir a que este tipo de realidades se visibilicen en las agendas académicas, de políticas públicas, porque estamos en un país donde una de las principales limitaciones para tener políticas más efectivas es la dificultad para ver y para comprender. Y tiene que ver con la posición de enunciación de quienes toman decisiones, tiene que ver con la forma como se genera el debate público, pero también hay que decirlo, tiene que ver con una academia que a veces le cuesta mucho hablar fuera de sí misma, ¿no? Y hay mucho que decir y mucho por reflexionar, ¿no? De esta situación que estamos viviendo y, digamos, un poco aportando también a las ideas que les han dado los colegas sobre posibles artículos, algo que yo creo que es sumamente, digamos, valioso para un potencial aporte antropológico tiene que ver con ayudar a la sociedad a comprender la resignificación de diversas prácticas sociales, ¿no? Y aquí la foto que ustedes tienen es una que es especialmente fuerte, como saben, esta es la Catedral de Lima, la misa que se hizo hace unas semanas, ¿no? Con un mensaje simbólico muy fuerte, con fotos de personas que habían fallecido, pero así como tenemos, bueno, este ejemplo, tenemos múltiples ejemplos de diferentes rituales de la vida cotidiana, alegres y tristes, que se han tenido que adaptar a estas circunstancias y yo creo que hay una necesidad muy grande de no solamente visibilizar, ¿no?, cómo se ha adaptado a esa práctica, sino que supone eso a nivel de sentimientos, mentalidades, ¿no? Y yo creo que es algo que va a ser no solamente rico en términos de contribución académica para la antropología, sino que es especialmente útil para una sociedad que todavía no termina de comprender la vorágine de la situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, ya para terminar, me robo un último minuto, porque ya estoy sobre el tiempo. Es interesante, ¿no? Porque cuando a veces uno piensa, ¿no?, cómo la antropología conversa con la política pública, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía su edad y era joven, ¿no? No faltaba el que decía, ay, pero ustedes son los tecnócratas, peyorativamente, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha ternura las actitudes peyorativas, porque, como les digo, creo que la fortaleza de la antropología es su diversidad. Pero lo que les digo es que algo que yo, por lo menos en estos años que vengo trabajando en esta línea, algo que me he dado cuenta y que he podido compartir con otros colegas que están también en este ámbito, tanto el lado académico como los centros de investigación, como los que están en el Estado, están en el sector privado, que la contribución de la antropología, claro, obviamente, tienes mucho que hacer alrededor de ayudar a generar respuestas, que esas respuestas tengan mejor cable a tierra, mejor conciencia del contexto de implementación, de los actores, ¿no? Hay mucho por hacer en el ámbito de la innovación, cómo adaptar lo que tenemos a la nueva realidad que nos toca vivir, pero hay enormes, enormes retos alrededor de la comprensión. Y es algo que puede sonar, digamos, un poco extraño si uno piensa que este es un debate meramente tecnocrático. Claramente no lo es. Hay algo de tecnocrático, ciertamente, pero hay mucho de construcción de nuevos sentidos comunes, generación de narrativas, visibilizar realidades sin prejuicio, de manera, digamos, respetuosa con los demás, ¿no? Y yo creo que ahí hay buena parte de la contribución que los antropólogos que hacen o que se dedican o que les interesa la política pública pueden hacer. Gracias. Muchas gracias, Norma, por esa explicación desde las políticas públicas. Muy interesante, la verdad. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas, en la que formularé por lo menos una pregunta del público a cada ponente, quienes tendrán 5 minutos como máximo para responder. Bueno, la primera pregunta dice, creo que esta podría ir dirigida para Rafael. A ver, voy a formularla, ¿está bien? ¿Me escuchas, Rafael? Te escucho, te escucho. Ok. Dice, el antropólogo Oliver Smith, que es uno de los pioneros en los estudios de la antropología de los desastres, plantea el estudio a largo plazo de los desastres, para analizar los efectos que estos dejan dentro de las sociedades donde se producen, recordando que estos fenómenos son constantes y se presentan en diversas formas. En nuestro país, esos estudios son aún nulos, y para analizar los efectos y las respuestas que se dieron en los determinados contextos donde se dieron estos hechos. Mi pregunta sería, ¿qué piensan los ponentes, bueno, en este caso Rafael, sobre este enfoque y cómo se podría adaptar a nuestro entorno? Creo que hace referencia al trabajo de Oliver Smith sobre Yungay, sobre el terremoto de Yungay. Sí, no entendí muy bien,
pero no entendí muy bien a dónde va la pregunta. Sí, a mí tampoco me queda muy claro. Bueno, dice, en nuestro país estos estudios aún son nulos. Para analizar los efectos y las respuestas que se dio en los determinados contextos donde se dieron estos hechos. Entonces la pregunta de la persona dice, ¿cómo se implementaría este enfoque en nuestro entorno, en nuestro contexto de producción académica antropológica? Bueno, en realidad lo que podría decir, en realidad, sí, la antropología de los desastres está en sus inicios recién en Perú, digamos que formalmente. Ahora, trabajos que tomen casos, eventos que nosotros consideramos desastres, hay bastantes, ¿no? Y no solamente antropólogos, hay geógrafos, hay sociólogos que han tocado temas de vulnerabilidad, temas de riesgo, desastre, o que justamente han visto temas de desastres directamente aquí en Perú. Hay un trabajo justamente sobre la Cordillera Blanca, ¿no? Sobre justamente también sobre la vulnerabilidad en la Cordillera Blanca y que desembocó en Yungay, y no fue Oliver Smith, fue un geógrafo quien hizo ese trabajo. Justo Norma presentó un trabajo de Gerardo Castillo, que no lo conocía, también lo voy a chequear. Y en general, el tema, si bien los antropólogos no lo hemos trabajado sistemáticamente, no hemos tenido un desarrollo de la antropología del desastre propiamente en el Perú, el tema sí ha sido tocado por todos lados, o sea, y es parte de nuestra habla cotidiana. O sea, realmente no es un tema ajeno a nosotros. Y de hecho, este antropólogo, ya me olvidé su nombre, no, en realidad este geógrafo que hace trabajo sobre la Cordillera Blanca, él nombra de que en el Perú ya hubieron trabajos tratando de identificar y señalar los peligros que existían en la Cordillera Blanca antes de 1970, que ha habido desde 1900, 1920, con Leguía, y empezaron a haber trabajos sobre la Cordillera Blanca de científicos peruanos, y que fueron pioneros en el mundo en el tema de los nevados, ¿no? El retroceso de los nevados y los peligros que podrían haber con los nevados. Eso ya en la primera mitad del siglo XX. Esa es una cosa también súper interesante, ¿no? Porque en realidad nosotros, por una cuestión geográfica, estamos en un país que tenemos los nevados, tenemos terremotos con frecuencia, estamos dentro del cordón de fuego del Pacífico, y hemos tenido trabajos sobre eso, históricamente. Hablamos del tema todo el tiempo. Muchas gracias, Rafael. Ahora voy a plantear otra pregunta que va dirigida hacia Julio. ¿Me escucha, Julio? Ya, la pregunta dice así, ¿a qué se debe la resistencia a los cambios urgentes ante esta pandemia? Ya que sabemos que si bien está en juego la biolegitimidad, cabe preguntarse sobre la responsabilidad de los agentes en esta. ¿Cae en la sociedad o en el Estado? ¿Se está dando una intolerancia ante la ruptura de la normalidad? Bien, bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Como todas las que están planteando. Creo yo que una pandemia como la del COVID demanda transformaciones profundas, ¿no es cierto? Transformaciones profundas en nuestro sentido de persona, en nuestro sentido del cuerpo, en nuestra sociabilidad, ¿no? O sea, afecta a elementos sumamente básicos, ¿no? Nos confronta a qué es persona, qué es cuerpo, cómo nos relacionamos, qué es vivir, ¿no? Y aquí voy a apelar un poco a teoría masónica. Como ya dije, en parte, siempre las enfermedades en contextos indígenas amazónicos son entendidas como parálisis de la agencia y transformación indeseada, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que uno se va haciendo muchas veces con las políticas sociales que van llegando allá y también con las terapias que van allá para VIH, anemia, desnutrición, es si estas
no están pidiendo transformaciones indeseadas, ¿no es cierto? ¿Por qué generan tantas resistencias, no? Tiene que ver, supongo, ellos también demandan una transformación indeseada, ¿no? Y ahí incluso la pregunta es, muchas de las acciones y políticas que desarrollamos para tratar de reducir los impactos, enfrentar ciertas catástrofes, demandan este tipo de transformaciones indeseadas que causan resistencias profundas, ¿no es cierto? Porque es también el parálisis de nuestra agencia. Entonces, es muy interesante pensar en estas teorías desarrolladas en la etnografía amazónica y trasladarlas a otros puntos, ¿no? Cómo incluso estas prácticas se convierten en agentes de aflicción, ¿no? Yo el otro día conversaba con alguien que me decía, esto no es vida, ¿no? Esto es estar enfermo, ¿no? Estar metido, sin relacionarme, sin salir, sin reír. Creo que en parte tiene que ver con este asunto de las transformaciones indeseadas e incontroladas, desagenciantes que la pandemia y las políticas de respuesta a la pandemia están generando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julio. La siguiente pregunta es para Carmen Young. Carmen, ¿me escuchas? Sí. Ya, Carmen, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos usar el concepto de sindemia para identificar problemáticas que estén afectando especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia actual? Bueno, podríamos usarlo en diferentes contextos socioecológicos, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de revisar una investigación que se estaba realizando, si mal no recuerdo, ciertamente en una zona de Loreto, ¿no? Donde han habido derrames de petróleo, que creo que ha sido también motivo de diferentes debates, ¿no? Y denuncias. Y justamente se trataba de ver el impacto que particularmente tenía en las mujeres, habida cuenta que ellas para realizar las labores domésticas y de reproducción social, ¿no es cierto?, están en contacto, ¿no?, con el río, pero también porque, digamos, debido a las migraciones temporales, ¿no?, suelen ser un mayor número de mujeres las que se quedan, ¿no?, en las comunidades, ¿no? Sin embargo, esto no significa que no hayan hombres también, y niños y niñas, por ejemplo, y adolescentes, ¿no? Que de hecho también en el estudio se mostraba cómo se veían particularmente afectados, ¿no? Y luego, hace poco, leí un artículo, porque luego lo ha presentado hace poco esta antropóloga Susana Ramírez, ¿no?, donde muestra el uso de los agrotóxicos, ¿no?, y cómo en general hombres y mujeres que trabajan, ¿no?, en contacto directo, ¿no?, con estos agrotóxicos, pues se ven particularmente afectados, ¿no? Y podríamos considerar también los efectos que tienen en general en la alimentación, ¿no?, de la población, ¿no?, de manera más amplia, ¿no? Creo que es un tema para seguir investigando, si queremos ver impactos específicos, pero creo yo que sí, todo este tema de la división de roles y responsabilidades de género, ¿no?, y también de la feminización del cuidado y de la reproducción social y en general de la vida, ¿no?, que termina estando como más asociada a lo que hacen las mujeres, ¿no?, las coloca en una situación de particular vulnerabilidad, ¿no?, frente a estos impactos, digamos, que tienen que ver con el modo en el que se daña el medio ambiente, ¿no?, y los diferentes agentes contaminantes que pudieran haber, ¿no? Luego, Norma hablaba del mercado laboral y cómo se va a precarizar aún más, ¿no? Entonces, definitivamente creo que eso también, si analizamos por género las oportunidades laborales de las mujeres, ¿no es cierto?, ese también podría ser un tema en el cual podríamos tomar en cuenta esta pregunta que
que me están haciendo y que creo que se podría seguir explorando, ¿no? Y bueno, y decir que concuerdo muchísimo con Norma en que tenemos un papel importante en visibilizar, ¿no? Una serie de estas consecuencias y aspectos de esta diversidad de aportes que se pueden hacer desde distintas miradas, ¿no? Y creo que en el caso de lo que pasa en particular con las mujeres, pero con distintos sectores de la población, eso resulta sumamente importante y no es nada obvio, en verdad, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una tarea, ¿no? Desde donde estamos, sí. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Carmen. La siguiente pregunta es para Norma Correa. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué forma se puede aportar desde los estudios antropológicos a quebrar con estos modelos estadísticos que invisibilizan vulnerabilidades o condiciones específicas al momento de implementar políticas públicas? Bien, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que, a ver, claro, la oportunidad está en contribuir a posicionar o a mejorar el posicionamiento, fortalecer el posicionamiento de la evidencia cualitativa como una evidencia legítima para las políticas públicas. Sobre eso han habido mejoras, ¿ah? La situación ahora es bastante mejor de lo que era hace 15 años atrás, ¿no? Ahora hay una serie de entidades que comisionan estudios cualitativos orientados a políticas y a desarrollo, o sea, ya no es una cosa inusual, ¿no? Pero todavía, como le decía, dentro de un poco el esquema típico de funcionamiento de la política pública, todavía lo cuantitativo sigue siendo predominante. Y ojo, no se trata de hacer una afrenta con lo cuantitativo, para nada, hay que saber usarlo y punto, ¿no? Pero sí, de alguna manera, mostrar dónde está el valor agregado de lo cualitativo y sobre todo lo cualitativo bien hecho, ¿ah? Porque habiendo, digamos, como toda moda, ¿no? La etnografía ha sido víctima de su fama, ¿no? Y así como tenemos pues cualitativo bien hecho, tenemos cualitativo mal hecho, entonces, digamos, asumiendo que sea pues información bien trabajada, ¿no? Claramente, y un poco eso, bueno, ahí estoy segura que los colegas también tienen experiencias en esa línea, bueno, Carmen tiene mucha experiencia desde el punto de vista de la salud, digamos, es interesante ver cómo a veces, con el paso del tiempo, evidencia cualitativa que fue subestimada se vuelve después central para comprender por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿no? Ahora, esto no se trata de que pues, nosotros pensemos que porque somos antropólogos, somos cualitativos, tenemos el santo grial, ¿no? Yo creo que hay que ser bastante humildes, también reconocer las fortalezas, las limitaciones de nuestra forma de generar conocimiento, pero tener una perspectiva de aportar, ¿no? Y para aportar hay que tender puentes también con otras disciplinas, ¿no? Y también de alguna manera ubicarnos en otros registros de conversación, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve hace algunos años atrás, cuando hice mi maestría en London School of Economics, un profesor que era antropólogo, dicho sea de paso, y que siempre paraba renegando cada vez que decía, ¿no? Cuando hablábamos por qué las políticas no funcionan, ¿no? Entonces la gente levantaba la mano y decía, sí, porque la cultura. ¿No? Cada vez que decía cultura, hacía todo un histrionismo, pero digamos, era con fines didácticos, un poco para decir, o sea, echarle la culpa a la cultura es una mala idea a priori, no porque la cultura no importe, sino porque a veces, sobre todo en estos temas de política pública, se le atribuye a la cultura cuestiones que en realidad se explican por otras variables. Ahora, esto no quiere decir que subestimemos, le echemos tierra, ¿no?, a la dimensión cultural. No, por el contrario, hay que darle el peso que merece, entender cómo, cuándo y cómo, digamos, incide, ¿no?, en procesos de cambio social, pero tampoco caer pues en etiquetas que tampoco te ayudan a explicar nada, ¿no? Pero otra, ya para terminar, yo en realidad quisiera animarlos, ¿no? Porque en este contexto que vivimos de confinamiento, ¿no? Los antropólogos podríamos sentir que se nos ha quitado de la mano aquello que nos hacía especial, ¿no? La etnografía, nuestra capacidad de viajar, estar allí, etc. Yo quisiera animarlos porque yo creo que tenemos una disciplina con una gran capacidad de adaptación, con sus limitaciones también, ¿no? Pero con una gran capacidad de adaptación. Las metodologías de investigación a distancia ya tienen una tradición dentro de nuestra disciplina, ¿no? De hecho, la profesora Ulfe, la profesora Canepa, yo sé que han estado trabajando esos temas con ustedes, no son temas nuevos para la antropología, tenemos ya, si quieren ustedes, un kilometraje ganado
pero también yo creo que es importante pensar que nuestra contribución, la etnografía es clave, pero no es lo único. ¿No? O sea, uno puede estar en diferentes espacios y circunstancias donde, claro, no necesariamente tiene una etnografía para aportar, pero lo que tiene es una perspectiva, una manera de mirar, una manera de hacer, y eso es bien importante, ¿no? Todo esto, y lo digo porque yo, en verdad, y un poco ahí sumándome, ¿no?, al mensaje de Carmen Young, es animarlos, ¿no? Hay mucho, mucho contribuir, mucho por entender, cada uno va a encontrar su espacio en esa discusión, pero no es que la antropología vaya a debilitarse, yo creo que puede salir fortalecida de esto y eso depende de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Norma, perdón. Ciertamente, la etnografía hay que repensar, ¿no?, estas metodologías desde la antropología. Aún nos queda tiempo para una pregunta más, para Rafael Mendoza. Sí, sí. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué relación puede haber entre la pandemia y la serie de protestas antirracistas que se desataron desde el asesinato de George Floyd? ¿Puede ser que parte de esta urgencia por renovar el rol de las instituciones en un contexto de crisis incidió en las manifestaciones? Uy, ay, ay. Estados Unidos. Este, o sea, puede ser que esté relacionado, hay una relación temporal, ¿no? Pero tal vez podemos pensarlo como dos procesos, o sea, el proceso de reivindicación de las luchas sociales, la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y la reivindicación afro-norteamericana es un proceso largo que se ha fortalecido en los últimos años, ¿no?, que se ha hecho más evidente. El tipo este tipo, al tipo este parece que lo mataron, ¿no? Literalmente lo mataron los policías. Ha ocurrido, sí, o sea, no siempre, ya voy a decir una barbaridad, pero ha ocurrido durante 50 años, pues, en Estados Unidos, 60, 70 años, ¿no? Eso se ha vuelto visible en los últimos años porque cada vez la comunidad afro, ahora hay medios que permiten visualizar eso a la sociedad en general, y la comunidad afro también se ha hecho más fuerte y más visible. Y tiene otros medios, se ha empoderado de otros medios, de otros mecanismos para hacerlo más visible. También hay una sensibilización de una parte grande de la población blanca en Estados Unidos. Y esto ha coincidido temporalmente con la pandemia. Ahora, y la pandemia también, otra vez, también como los desastres tienden a desnudar problemas dentro de las sociedades, los hacen más visibles. Bueno, pues probablemente ha coincidido estos dos fenómenos, han coincidido en el tiempo y en el espacio. Pero también es muy probable que aún si no hubiera habido pandemia, lo que ha ocurrido con Floyd, ¿qué se llama eso, ¿no?, este ciudadano afro, igual hubiera salido, o sea, con o sin pandemia. Porque ese sí es un caso de abuso policial sobre población afro o no blanca en general, que lo que llaman profile, ¿no? Que ocurre con frecuencia por en Estados Unidos. Eso ahí es algo que ya está desde antes de la pandemia, o sea, se ha reportado en los medios de comunicación durante un buen número de años, ¿no? 10 años, 15 años tal vez, que venimos hablando de eso. Que ha existido durante décadas, pero que en los últimos años ha reproducido. Y es parte de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Una lucha que continúa, además, una lucha que también ya lleva, otra vez, es difícil dar números, ¿no?, pero décadas. Eso es lo que podría decir. Sí, muchas gracias, Rafael. De verdad, el contexto actual de la pandemia ha desnudado un montón de crisis y debilidades y muchas cosas más, ¿no?, que la antropología tiene como invitación para investigar y analizar. Bueno, para culminar esta sesión, por cuestiones de tiempo, en nombre del equipo de Antropía quisiera agradecer a las y los ponentes por su tiempo y participación en este tipo de espacios. Asimismo, agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta modalidad virtual y reiterarles la invitación
para que participen en el proceso de convocatoria de artículos. Para estar al tanto de la convocatoria pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que la revista es un espacio para toda la comunidad universitaria, en la que podemos posicionarnos académicamente desde nuestros temas de interés, así que no se pierdan esa oportunidad para enviar sus artículos, sobre todo por el momento histórico que atravesamos actualmente, el cual requiere un análisis desde la antropología y disciplinas afines. Otro recordatorio es que las bases de la convocatoria están siempre disponibles en nuestra página del repositorio de la PUC. Bueno, eso sería todo. Síganos por nuestras redes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, Un gracias. gusto, Ustedes. un gusto, Rafael, Julio, Carmen, un gusto. Saludos, Gracias, gracias, Mauricio. cuídense. Gracias, Bruno, Gracias. cuídense. Gracias, chicos, por Gracias. organizar el conversatorio. Nos vemos. Gracias, éxitos. Chao, chao.